preguntaréis qué hace una chica como yo en un sitio como este. Yo, me doctoré en la Universidad de La Rioja, por ahí está Lorena, mi directora de tesis, y ahora estoy trabajando en Birmingham con un proyecto Marie Curie. Mi proyecto se llama EMMA, que es más o menos explorando la metáfora multimodal en publicidad. Y en nuestro proyecto, más o menos, lo que hacemos es buscar la ecuación del anuncio perfecto. El anuncio perfecto, como voy a intentar enseñaros en mi charla, combina una serie de valores universales y una serie de valores culturales. Entonces, la clave está en encontrar el equilibrio perfecto para que se entienda en un número de países bastante amplio, pero que a la vez no incurra en ningún tipo de inconsistencia cultural. Pero bueno, entonces es un proyecto bastante grande y ambicioso. Algunos de vosotros ya habéis estado en algún proyecto piloto mío. Evidentemente no lo hago yo sola. Estamos bastante gente trabajando en este... mi equipo es bastante grande. Entonces, nosotros somos 3 en Birmingham. Luego tenemos una compañera en China que hace sobre todo cuestiones de psicolingüística. Perdón. Aquí en La Rioja está también trabajando, Francisco y Lorena, que Lorena está por allí. Luego os voy a enseñar un experimento que hizo hace poco, que está muy bien. Y también tenemos unos cuantos compañeros en los Países Bajos. Y lo más interesante, me parece, de este proyecto es que no solo somos gente de academia, sino tenemos 3 compañías publicitarias, una en Londres y 2 en España, y luego un laboratorio interdisciplinar de investigación multimodal. Entonces, eso es un grupo bastante heterogéneo, estamos bastante dispersos, hacemos lo posible para juntarnos, pero tenemos un punto en común, que es, tenemos una serie de intereses comunes, que es que nos interesa sobre el lenguaje y la comunicación, también nos interesa la publicidad, aunque trabajamos otros géneros, y como somos lingüistas cognitivos, un lingüista cognitivo no es una persona que estudia verbos y morfosintaxis ni nada así, es una persona que estudia o está justo en la frontera entre la lingüística y la psicología. Entonces nos interesan mucho más los conceptos que las palabras. Pero bueno, las palabras son importantes para definir los conceptos y luego os pondré unos cuantos ejemplos. Y en mi caso, y de todo mi equipo, trabajamos mucho con metáfora y metonimia. Entonces, Eduardo ya os explica un poco qué es una metáfora. Voy a abundar un poco en esto. Aquí tenemos un anuncio de Audi. ¿Veis? No sé si se ve bien. Hay aquí 2 anillos y pone matrimonio y luego 4 anillos y pone amor. Entonces, así de manera bastante sencilla, una metonimia se relaciona 2 conceptos similares. En este caso, tenemos los 2 anillos que nos indican a pensar en ¿qué? El matrimonio, porque cuando te casas te ponen 2 anillos. Y luego los 4 anillos, ¿en qué te enlaza con otro concepto que es el coche Audi? Eso es. Entonces, en una metonimia tenemos una parte que nos lleva a pensar en el todo. Y está muy bien en publicidad porque simplemente con mencionar un poco te hace pensar en como una realidad mucho mayor. Y así te ahorras muchísimo material. En una metáfora, es similar pero tiene otras características, se estudia o explora la conexión entre 2 conceptos que en principio son diferentes. En este caso, si veis, por ejemplo, no sé si os habéis dado cuenta, los anillos aquí están separados y los anillos aquí están conectados. Entonces, ¿a alguien se le ocurre qué puede significar esto? Porque no está al azar. Ya lo digo yo. No os quedáis sin camiseta, no pasa nada. Hay muchas oportunidades hoy para ganar camisetas. En el caso de que, la diferencia entre unos anillos solapados y entrelazados indica pensar que la relación es mucho más fuerte cuando estás entrelazado. Entonces, está utilizando la conexión entre objetos físicos para pensar en la conexión emocional entre personas. ¿Más o menos se entiende? En el caso, entonces, como veis, tiene como un toque irónico, que en el matrimonio la relación que tenemos por el coche es un poco más fuerte o intensa que la que tenemos por nuestra pareja. Y luego también otra metáfora interesante aquí es la de más es mejor. En el caso, esto es una metáfora que se aprende cuando somos pequeños. Si pensáis cuando se echan la papilla, cuanto más sube el nivel de la comida en el plato es mejor porque comemos más. Y esto, a lo largo de la vida lo veis. Y en este caso, el hecho de que tenemos 4 anillos también te indicaría pensar que tener un coche Audi es el doble de mejor que estar casado, más o menos. Entonces, ahí tenéis un ejemplo, de acuerdo con el anuncio, tenéis ahí un ejemplo de una metáfora integradas en el mismo anuncio. Entonces, también os preguntaréis, pero entonces, ¿qué pinta un lingüista ayudando a los publicistas? Ya tenemos traductores que nos hacen este papel. Pues sí y no. Está muy bien que haya traductores que traduzcan las campañas, pero hay campañas que no se pueden traducir. Y hay una serie de, hay como grandes errores épicos que han pasado a la historia, como por ejemplo, sopas no con sabor a pota. Esto no sabemos muy bien qué gusto tienen los japoneses, pero o chinos, pero en España esto me parece que no tiraría mucho. Y ahora está mi ejemplo preferido, que es Mitsubishi Pajero. Es otro coche que en España no tuvo nada de tirón
y que lo tuvieron que cambiar por Mitsubishi Montero cuando llegó a nuestro país, por razones obvias. Entonces, bueno, este es un ejemplo de por qué, aparte de un traductor, tienes que poner un lingüista en tu vida que te ayude a entender cómo la cultura también es muy importante a la hora de crear una marca que cruce continentes. Entonces vamos a pasar, como he dicho, en nuestro proyecto intentamos buscar el equilibrio entre los valores universales de las imágenes, de las palabras y de los sonidos, y también los valores culturales. Entonces, primero vamos a hablar un poco de qué funciona para todos, porque tenemos el mismo cuerpo. Entonces, este es el primer, hay varios conceptos. Este es el primero, se llama simbolismo fonético. Más o menos viene a decir que los sonidos tienen significados por sí mismos. Y te da igual dónde nazcas y de qué, de qué nacionalidad tengas, porque todos tenemos la misma forma en la boca, ¿no? Entonces, todos conocemos los sonidos de forma igual, aunque los combinemos de forma distinta. Entonces, si os pido que me digáis a qué forma le pondríais la palabra taquete, ¿cuál cogeríais? A ver, ¿de izquierda o derecha? ¿Alguien cogería taquete para la derecha? No. Muy bien. Y Maluma a la de la derecha. ¿A alguien se le ocurre por qué puede ser esto? Porque asumo que no os conocéis. No sé si todos sois de Logroño, igual alguien que no. Pero bueno, los de Arnedo son casi de Logroño. ¿Alguien se os ocurre por qué puede ser esto? Porque más o menos es una respuesta bastante intuitiva, la gente está más o menos de acuerdo. ¿Alguien tiene una idea de por qué puede ser? ¿Perdona? Las letras que están muy marcadas. Muy bien, exacto, por ahí va. Ah, por cierto, se me olvidó decir, si tenéis preguntas, yo creo que es mejor que las vayáis diciendo sobre la marcha que no al final, y así nos vamos metiendo. Pues efectivamente, tenéis que pensar la forma en la que pronunciáis esa letra, taquete, que tenéis que poner la lengua de una forma bastante, hay como una especie de impacto bastante claro con el paladar en la boca, en contraposición con Maluma, que entonces la lengua adopta una forma más redondeada y que, simula más o menos esta forma de la curvilínea de este objeto. Así que, TRCK, no sé si hay alguna más, y luego MLN son sonidos que da igual que estés hablando en japonés. Por eso el japonés no es tan agresivo, porque hay muchos sonidos ta, ta, ta. Entonces, da igual en el idioma en el que estéis hablando, estas letras ya de por sí tienen significado propio porque siempre se van a pronunciar igual porque tenemos la misma forma en la boca. Entonces, este experimento lo hizo Köhler en Tenerife con hablantes nativos canarios y, hace un montón de tiempo. A continuación, en el 2001, Ramachandran y Hubbard replicaron este experimento y lo llevaron un poco más lejos. Dijeron, hay algunos sonidos que te llevan a pensar en formas. Es posible que estos sonidos te lleven a pensar en sabores o te lleven a pensar en texturas más complejas. Entonces, cogieron una variante en vez de taquete y Maluma, cogieron Kiki y Buba. Entonces, si os digo que pongáis buba a uno de los dos alimentos, el camembert o la lima, los que atrás que igual no veis, hay un queso camembert y una lima o limón o un pomelo, lo que queráis. Y hay dos palabras, hay Kiki y hay buba. ¿Cuál cogeríais? Kiki a la lima. Kiki a la lima, eso es. ¿Y por qué? Porque en este caso, me refiero, todos comemos igual. ¿Por qué podría ser Kiki para la lima? Más agresivo, más ácido. Exacto, eso es. Cuando estamos pensando en comer una lima, a ver, va así. Cuando pensamos en comer una lima, hay como una especie de impacto por la acidez en el paladar y en la lengua. Es ácido, es irritante y es precisamente la misma sensación que tenemos al pronunciar el sonido cortante. Esto se puede llevar todavía más lejos. Se puede llevar para la creación de los nombres de marca. Entonces, como vuelvo a decir, da igual si somos españoles, japoneses o marcianos. Incluso cuando nos inventamos un nuevo nombre, todos estos principios se aplican. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio de publicidad. Tenemos un nuevo producto, que es una bicicleta ultra ligera, y tenemos que buscar un nombre. Entonces somos una agencia publicitaria, hemos encargado esto a unos lingüistas, nos han ofrecido 3 nombres de marca. Tenemos Home, tenemos BAM y tenemos Zeal, o Zeal, como queráis. Entonces tenemos que pensar que es una bicicleta ultra ligera y muy rápida. ¿Hay controversia? Vale, ¿quién cogería Steel? Vale, ¿y quién coge BAM? Un poco menos. ¿Quién coge Hong? Nadie. Mi opción preferida sería Steel, pero también puede ser BAM porque es como una bala. Nos llevaría a pensar, esto sería no por sinestesia, sino por metonina. Entonces, como veis, no es una ciencia perfecta, depende de qué asociación habría que pilotarlo. Entonces, en este caso, también las vocales de por sí llevan su propio significado. Si pensamos en E o I, pensamos en objetos pequeños, mientras que si usamos las otras vocales como A o U, como en BAM, como Home, cosas así,
nos llevaría a pensar en objetos pues, mucho más pesados y estables, que no es precisamente lo que queríamos para nuestra bicicleta. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si tenemos una barca como Hound que no se corresponde con esta idea de bicicleta ultraligera? ¿Qué es lo que creéis que pasa en nuestra mente? Pues pasa una cosa que se llama disonancia cognitiva, que hay que evitarla a toda costa en publicidad, que más o menos para que entendáis es una especie de cortocircuito en nuestro cerebro porque no se está correspondiendo nuestra expectativa de que algo sea de la manera que esperamos por nuestras experiencias a lo largo de la vida, con el nombre de marca y estas propiedades que, como he explicado, ya vienen inherentes con los nombres. Entonces vamos a seguir avanzando. Hay otros valores universales. En este caso ya son valores, bueno, es preconceptual, no es una metáfora, pero nos ayuda a construir metáforas. En este caso tenemos este eje vertical, es muy abstracto y muy básico y todo el mundo lo conoce. Pues, ¿y por qué lo conocemos? Lo conocemos a través de muchísimas experiencias, por ejemplo, cuando estamos sanos o cuando estamos felices o cuando estamos despiertos. Ya veis que nuestro cuerpo adopta como una especie de eje vertical y esto siempre está asociado a sensaciones positivas porque tenemos control de nuestro cuerpo, control de nuestra salud. En el peor de los casos, y esto ya pensamos en tiempos primitivos, tenemos una especie como de visión más alta, entonces somos capaces de anticipar amenazas externas. Entonces esto, como he dicho, da igual que seas chino, singapureño o mongolo, perdón, o ugandés, no sé. Bueno, estaba pensando en países asiáticos, da igual que seas como, no sé, como uruguayo, argentino o americano, porque siempre que estás de pie, estás despierto, en control de tu cuerpo, o feliz, o bueno, en cualquier caso algún tipo de escenario positivo. Esto se traduce a nuestro lenguaje, y da igual que sea español, que sea inglés, ya no confío en mis habilidades con otros idiomas, pero seguro que funciona también. Y vemos que permea en expresiones como estoy en el séptimo cielo. En inglés se dice estoy en la novena nube, pero bueno, es más o menos lo mismo. Te vienes arriba cuando te envalentonas o te animas. Bueno, cheer up tiene la preposición up, como en muchos verbos en inglés. O también puedes decir estar en las nubes. Son todo expresiones positivas para hablar de pues eso, estados emocionales positivos. Por el contrario, cuando estamos cuando estamos en posiciones horizontales o bueno, pensamos como en ejes bajos, pues eso, pensar que siempre que hay una especie de horizontalidad es porque estamos o dormidos o enfermos o alguien se ha muerto, entonces son también, pues eso, un concepto siempre va a traer connotaciones negativas y esto también se traduce en el lenguaje como cuando se dice que hay una depresión, que se dice igual en inglés que en español. Entonces, como he dicho, esto es inherente a las culturas y a las nacionalidades porque todos tenemos el mismo tipo de cuerpo y el mismo tipo de experiencias mientras vamos creciendo. Y por eso se traduce también en publicidad y es bastante efectivo a la hora de crear una campaña de marketing global que tiene que cruzar continentes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una campaña de Happy Meal. Bueno, el objetivo de Happy Meal siempre es como transmitir esta sensación de salud o de felicidad, depende de cómo lo quieras decir. Entonces, veis, por ejemplo, aquí se ve muy claro, hay como un eje vertical, aquí otro eje vertical. Aquí también veis que la fruta está saliendo hacia arriba, pero como respetando este eje, más o menos. Esto podéis pensar que es bastante aleatorio, pero os aseguro que funciona en muchísimos anuncios. Y lo que es aún más interesante, no solo se traduce de manera visual, sino que también se puede traducir de forma auditiva. Entonces aquí he traído este ejemplo, es el logo de Happy Meal, seguro que todos lo conocéis. Entonces, bueno, lo pongo y ahora hablamos. ¿Se oye más o menos? ¿Se oye más o menos? Sí. Bueno, más o menos, como veis, la melodía va también, es ascendente, va hacia arriba. Para el que no me crea, podéis probar a cantarlo vosotros mismos y si intentáis vibrar vuestras cuerdas vocales de una nota baja a una nota alta, veis que la vibración va subiendo a lo largo de nuestra garganta. No sé si lo queréis probar, pero os aseguro que funciona. Si probáis todos a cantar y luego podéis cantar vais a ver como la vibración también asciende en nuestra garganta. Entonces este eje verticalidad, bueno, pues eso, es universal y forma parte de muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Otro ejemplo, el ejemplo de contenedor. Ya digo que no son conceptos, está antes de los conceptos. Es preconceptual, nos ayuda a conformar conceptos, bueno, que luego nos ayudan a formar conceptos aún más abstractos. En este caso del contenedor, tenemos aquí una especie de cubo y tenemos un eje vertical. Si os pido que ascribáis la idea de seguridad o protección a uno de los dos preconceptos, digamos, ¿cuál cogeríais? ¿El cubo o la línea vertical? El cubo, muy bien. Exacto. Un contenedor es muy simple, no tiene que ser un cubo, no tiene que ser una esfera, no tiene que ser nada. Es cualquier tipo de, bueno, no sé, de preconcepto o de concepto que tiene una parte interior, que sería, pues eso,
una parte interior, una parte exterior y un borde. Entonces, pensad, hay muchos tipos de contenedores. Puede ser, y nosotros, bueno, no sé, estamos familiarizados con este concepto desde antes de nacer, porque en el útero de nuestra madre estamos contenidos y estamos protegidos. Lo mismo pasa cuando estamos dentro de nuestra casa y está lloviendo afuera. Al tener una barrera y estar en el interior, protegidos del exterior, pues sabemos también que es una... O sea, no es ni positivo ni negativo, pero sabemos que siempre lleva inherente o conlleva una noción de seguridad y protección. Y por ello, no sé si os habéis dado cuenta, que la mayoría de los logos de coches están encerrados en un contenedor. Precisamente porque pues, en un coche lo principal es la idea, pues, transmitir la idea de protección y de seguridad. Entonces ahora, bueno, hay un estudio a raíz de los logos, de las marcas de coches, que lo hizo mi antigua directora de tesis, Lorena, que estaba por ahí atrás me parece, y lo he transformado en un cuestionario para que veáis cómo no hace falta estudiar muchos años para ser lingüista ni publicista, todo el mundo puede serlo. Entonces, no solo los sonidos tienen significado, las imágenes tienen significado propio, como habéis visto. En este caso, bueno, hay espacios cerrados, da igual que sean esféricos, cuadrados, hexagonales, mientras hay un interior y un exterior y un borde, siempre van a transmitir una idea de protección o de seguridad. Si pensáis en los vectores o las letras alargadas, bueno, es una explotación visual del esquema de fuerza y transmite la idea de velocidad. O sea, si pensáis como en un coche corriendo, siempre va acompañado con una especie de línea inclinada, ¿no? O si pensáis mismamente en una flecha, también tiene como una especie de punta y que va dejando una estela por detrás. Y si pensáis también en los tamaños de letra, bueno, en función del tamaño que utilices, se explota el esquema de atributo, bueno, son diferentes preconceptos, y estos, bueno, en función del tamaño de letra que uses, si queréis podéis pensar en la letra como el propio coche, y juegan con, pues eso, la idea de espacio, de robustez, de tamaño, y bueno, te pueden comunicar diferentes atributos del coche. Entonces ahora vamos a hacer una especie de cuestionario, que bueno, como digo, lo hizo Lorena en su propio experimento. Ella lo hizo con 4 nacionalidades, con los españoles, con no sé si eran ingleses o americanos, marroquíes y chinos. Entonces, os voy a preguntar, si tenéis estos 3 logos, es el mismo coche Mito. Entonces, ahora tenéis que valorar cuál sería el logo de un coche pequeño sin espacio y cuál sería de un logo, perdón, de un coche pequeño pero espacioso. Entonces, a ver, vamos a ir por partes. Pequeño, el 3. ¿Estáis de acuerdo? Más o menos. ¿Alguien piensa que no? Vale. Y ahora, pequeño pero espacioso, o sea, es una idea de que es el 2. ¿Alguien cogería el 1? ¿Hay gente que coge el 1? ¿Quién coge el 2? Bueno, está ahí, más o menos. Bueno, en su experimento, Lorena lo que descubrió es que el pequeño pero sin espacio, todos habéis estado de acuerdo con los participantes de experimento, porque explota letras minúsculas, entonces, bueno, más o menos está esta idea. En cambio, pequeño pero espacioso, justo como ha pasado aquí, todos los participantes estuvieron de acuerdo que, bueno, mientras haya una mayúscula con una minúscula o solo mayúsculas, va a ser, pues eso, va a transmitir esta idea de espacio. Entonces aquí, bueno, está explicado. Seguimos, segundo logo. Tenemos ahora tres logos del coche Captiva y hay que valorarlo o puntuarlo desde ligero pero con poca potencia a pesado y potente, o sea, un tipo 4x4. A ver, ¿cuál sería el pequeño y pesado? El 3. ¿Alguien dice otro que no sea el 3? Todos estamos de acuerdo. Y ahora, ligero pero con poca potencia, ¿el 1 o el 2? El 1, bien. Efectivamente, los participantes como vosotros coincidieron que las letras como es bold, en relieve y en negrita y en mayúscula, pues eso dan esta idea como de coche pesado potente, precisamente porque las letras tienen pinta de ser pesadas, si lo pensáis. Y en cambio, y luego, como es un poco de divergencia de opiniones, los americanos pensaron que el 2 podía ser pesado y potente, quizás porque las letras también están en negrita, pero los chinos coincidieron que el 2 era ligero con poca potencia, probablemente influidos por el uso de las minúsculas. Entonces, bueno, en el caso del uso de las negritas y las mayúsculas no siempre funciona, entonces también hay que tener cuidado a la hora de usarlo. Y bueno, como podéis ver, para comunicar una idea de un 4x4 viene muy bien utilizar negrita y si pensáis en el logo del Land Rover es igual. Bueno, seguimos. Ahora tenemos un coche rápido y un coche un poco menos rápido. ¿Cuál sería para un coche rápido? Pensáis. El 2. Y los demás, bueno, podría ser cualquiera, ¿no? Para menos rápido. Efectivamente, todo el mundo coincidió que el 2 era el coche más rápido. Y luego, bueno, pues el 1 nadie hizo mucho caso, en cambio el 3 y el 4, volvemos a lo mismo, el hecho de que tenga esta forma, la explotación del esquema de contenedor, pues bueno, igual prioriza otro tipo de atributos, como el de protección más que el de rapidez. Entonces, bueno, volvemos al tema, las letras cursivas, o bueno, la explotación de los vectores comunica muy bien esta idea de velocidad. Seguimos, este es el penúltimo logo,
tenemos ahora un coche poco seguro y un coche muy seguro. ¿Cuál sería un coche poco seguro, pensáis? El 4, no tiene nada de pinta de ser seguro. ¡Ay, perdón! Perdón, y ahora tenemos un coche muy seguro, con máxima seguridad. Bueno, bien. En cambio, bueno, no sé, ahí habéis pensado que era el 4, pero los participantes tendieron a pensar que el primero era poco seguro, porque si os dais cuenta, es como una especie de contenedor con grietas. ¿No? ¿Os habéis dado cuenta? Se ve. Es un contenedor con grietas, o sea, es quizás un poco menos seguro que no tener contenedores directamente. Entonces, en este caso, volvemos al tema. La idea de, bueno, la explotación de esta idea de contenedor, da igual que sea en un cuadrado o en un círculo, transmite seguridad, muy útil para los coches familiares. En cambio, bueno, una variación en este esquema, hay que tener un poco de cuidado porque no siempre comunica bien. Y por último, vuelvo a lo mismo, tenemos mínima protección y máxima protección. ¿Qué coche es poco seguro, pensáis? Muy bien, bueno, más o menos supongo que es la misma idea de la grieta. Muy bien, y luego, para máxima seguridad, 4, 3... Bueno, en este caso no hubo acuerdo, cualquiera que explote esta idea de contenedor. También hay como logos un poco más modernos, otros más antiguos, pero bueno, más o menos a la hora de transmitir este valor, este atributo, funciona más o menos de forma similar. Ahora, bueno, habéis visto que hay sonidos e imágenes que transmiten significado de forma universal, que siempre está presente. Lo que es más interesante, que aparte de transmitir significado, también se pueden transmitir emociones de una manera también universal. Esto es muy interesante porque, no sé, es como más subjetivo, ¿no? El hecho de transmitir emociones parece que es muy personal y que no podemos todos sentir lo mismo, pero esto también se puede anticipar y también se puede, pues eso, como constreñir, ¿no? Por parte de los publicistas. Entonces, bueno, aquí Janet, que es la mujer con la que trabajo en Birmingham, siempre cuenta la misma historia, la voy a contar aquí. Ella dice que cuando estaba en el colegio, bueno, ella tiene 50 años más o menos, entonces, pues eso, como, no sé, en los 70, me imagino, o en los 60 y algo. Ella estaba en el colegio y tenía una profesora muy estricta, que tenía un moño y unas gafas. Entonces nadie se movía cuando estaban en clase porque les aterrorizaba. Entonces esta mujer, algunos días tenía que salir a hacer un recado afuera y lo que hacía era dejar las gafas en la mesa, mirando a todos los alumnos. De esa manera conseguía que nadie se moviera. Entonces, si lo pensáis, yo no sé si habéis tenido esa sensación alguna vez o si os ha pasado algo similar. Claro, bueno, si lo pensáis, en este caso las gafas es una metonimia de la persona, ¿no? Es una parte que te lleva a pensar en el todo, incluso si el todo no está presente, pero a la vez también recupera todas estas emociones asociadas con el todo. Entonces, bueno, como veis, una cosa muy pequeña, pues bueno, te transmite como un montón de información. Entonces, ahora os voy a poner un vídeo, es de Mad Men, no sé si a alguien le gusta esta serie tanto como a mí. Os pongo un poco en contexto, es una agencia de publicistas de los años 50 y 60 en Nueva York. Entonces, en este vídeo vais a ver cómo el protagonista, que es Donald Draper, explica cómo se ha de vender un producto, no aludiendo a la parte racional del consumidor, sino a la parte emocional, de una manera bastante universal. Entonces, bueno, vais a ver, es bastante emotivo, tenéis que saber un poco de contexto, bueno, se acaba de separar, y se acaba de separar e intentan vender, pues eso, una especie de las ruletas esta diapositivas de Kodak. Y en los varios capítulos anteriores también tiene muchos problemas para venderlo porque, claro, por aquel entonces ya empezaba a funcionar bien el cine y la televisión, entonces las diapositivas se han quedado un poco pasadas y, bueno, entonces vais a ver de qué manera expone él la venta del producto. Espero que se oiga bien, no sé, a ver... ¿Han encontrado ya un enfoque para la rueda? Sabemos que es difícil porque las ruedas no se ven como tecnología, aunque son la tecnología original. Bueno, la tecnología es un reclamo enorme. Pero en ciertas ocasiones se puede atrapar al público a un nivel menos comercial si existe un vínculo emocional con el producto. Mi primer trabajo fue de publicista de una peletera. Trabajaba con un creativo griego llamado Teddy. Y Teddy me dijo que la idea más importante en publicidad es innovar. Generar un picor. Y después ofreces tu producto como una loción calmante. Pero también me habló de crear un vínculo con el producto. La nostalgia. Es delicado, pero potente. Adelante. Teddy me dijo que en griego nostalgia significa
El dolor de una vieja herida. Es un dolor de corazón, mucho más intenso que un recuerdo. Este aparato no es un cohete espacial. Es una máquina del tiempo. Va hacia atrás y hacia adelante. Nos lleva al momento al que deseamos regresar. No se llama la rueda. Se llama el carrusel. Nos permite viajar como lo hace un niño. Dar vueltas y vueltas y volver a casa. El lugar donde nos sentimos amados. Kodak presenta el carrusel. Suerte en su siguiente reunión. Bueno, entonces, bueno, por supuesto no se puede obviar la música, es muy emotiva. Tampoco se puede obviar si has estado viendo la serie, bueno, pues es muy emotivo porque este hombre está hecho un desastre en estos momentos. Todo recordar todos los momentos buenos que ha pasado con su familia es devastador. Pero bueno, para la gente que no ha visto la serie o que no ha tenido ningún tipo de noción previa, yo creo que estáis un poco de acuerdo conmigo, es bastante emotivo y como te hace sentir un poco, no sé, un poco raro, ¿no? Entonces, lo que es interesante, si vemos la transcripción de este texto, es la cantidad de palabras que hacen referencia al movimiento. O sea, tenemos atrás, adelante, lugares donde queremos volver, viajar, vueltas, volver a casa, es recurrente, está aprendiendo todo el rato. Lo que es interesante en esto es, hay evidencia de, bueno, evidencia psicolingüística y de la neurociencia, que dice que las mismas partes del cerebro se activan cuando, por ejemplo, cogemos un vaso, hacemos este gesto, hablamos de coger un vaso, o incluso hacemos una extensión metafórica como, por ejemplo, ya cojo esa idea que estás diciendo o algo así. De esta forma no hace falta, o sea, pues bueno, vuelvo a decir, como todo está intricado y en nuestro cerebro no se pueden disociar todas estas partes. Entonces, siempre que estamos hablando de movimiento, o está hablando de un driver de movimiento, y por eso también nosotros sentimos que estamos siendo movidos por su discurso. Entonces ahora vamos a, bueno, para convenceros, si puedo, de que realmente hay una manera de que todos sintamos lo mismo esta noche y que las metáforas también se traducen en emociones compartidas entre nosotros, vamos a hacer una serie de experimentos. Espero, bueno, vas a ser mis sujetos experimentales en los próximos minutos. Tampoco, si no funciona, no os preocupéis porque estamos violando todos los principios, pero bueno. Vamos a ver cuántas fotos sois capaces de recordar. Voy a pasar muy rápido una serie de fotos y luego veremos a ver qué sois capaces de recordar. Ahora, antes tengo que esperar un momento. Voy a repartir entre dos mitades estropajos y espuma, que luego veréis por qué es. Un momento. A ver, coged uno y lo pasáis. Tenéis que estroparlo en la mano, ¿eh? Y aquí los estropajos. Esto, cogerlo en la mano derecha e izquierda da lo mismo y mantenerlo agarrado hasta que os diga, ¿vale? Que va a ser dentro de un rato. Bueno, para que no se haga pesado, si queréis ahora parar, que voy a pasar las fotos y me decís a ver cuando acabe, que a ver si veis, bueno, a ver de qué os acordáis. Voy a pasarlas, ¿eh? Venga, atentos, ¿eh? Va. Vale, a ver, ¿alguien ha visto a Roger Federer llorando? Sí. ¿Alguien ha visto a la niña feliz? Bueno, no ha funcionado. La idea de este experimento es
¿Alguien ha visto, por favor, decidme que alguien ha visto a la niña y no ha visto a Roger Federer? ¿Podéis levantar la mano? Muy pocos. ¿Quién han visto a los dos? Y bueno, es una audiencia muy viva. La idea de este experimento, bueno, como digo, esto en un laboratorio sí que sale, condiciones, la idea es que las palabras o las imágenes positivas, si están colocadas en la parte superior, son congruentes con lo que he explicado, con las, bueno, pues con las emociones derivadas del esquema de verticalidad. Y las imágenes tristes, si están en la parte baja, también se procesan más rápido porque es congruente con nuestra, bueno, pues con esta confluencia experiencial que tenemos en el cerebro. En este caso, también os habéis fijado en Roger Federer. Muy bien. ¿Alguien ha visto un funeral? ¿Una imagen? Sí. Estaba en la parte baja, también se recuerda bien. Vamos a pasar al siguiente experimento. Ahora voy a pedir aquí a la parte de mi izquierda, tenéis que mirar para abajo, la parte de mi derecha tenéis que mirar para arriba y pensar el número del 1 al 20. A ver, Erika, ¿qué número has pensado? 4. El 4. Charo, ¿qué número has pensado? 17. Por ahí atrás, por ejemplo, usted con gafas, el 15. ¿Tú? ¿Perdón? El 20. ¿Quién ha pensado el 20? ¿De este lado o de este lado? ¿Y de este lado? A ver, alguien por favor que me diga qué número ha pensado. 14. Bueno. 14, 15, 18. Creo que han dicho 4, 8, un número alto, 15. La idea con este experimento, que bueno, también lo ha hecho un compañero de mi departamento, sí, cuando se le pide a alguien que mire hacia arriba tiende a pensar en números altos, precisamente porque se corresponde con, pues por ejemplo, en los termómetros, los números altos quedan arriba, los números bajos quedan abajo, o en los pisos de las casas, los números bajos están abajo, los números altos están en la parte de arriba. Entonces, es mucho más fácil pensar en número alto si estamos mirando para arriba, porque en un gran número de experiencias en nuestra vida cotidiana, los números altos siempre están en la parte de arriba. Entonces, bueno, a veces no funciona, pero bueno, ya sabéis. Ahora os voy a pedir, bueno, como veis es una serie de rostros que van desde una, digamos, mujer, más o menos, una especie de mezcla andrógina, a un hombre. Entonces, por ejemplo, de este lado, ¿me podéis decir en qué punto creéis que pasa a ser un hombre? Rostro en este. A ver, ¿quién dice? A ver, de este lado, ¿eh? ¿Quién dice, por ejemplo, el 3? Que levanten la mano. No, pero los del estropajo. Los que tienen un estropajo en la mano. ¿Quién diría el 3? ¿Quién diría el 4? Más o menos está ahí. Ahora al lado de la espuma. ¿Quién diría el 3? ¿Quién diría el 4? Bueno, no ha salido en este caso el experimento. Como digo, no se puede esperar que en un bar salga igual que en un laboratorio. La idea es que tocar objetos ásperos afectan, bueno, ásperos o suaves afectan nuestras percepciones de género. Todo esto, cuando se realizó este experimento, lo que encontraron es que gente que estaba tocando lijas o tierra o bueno, no sé, como cualquier tipo de objeto áspero, les hacía pensar en la barba de los hombres y tendían a percibir que la parte masculina empezaba un poco antes que la gente tocando terciopelo o seda o algún tipo de cosa, que le hacía pensar, o bueno, es como, hacía más prominente la idea de mujer, porque bueno, tiene como la tez más suave, y por tanto tendían a ver un rostro femenino durante mucho más tiempo. Qué cosas, ¿eh? Último experimento. En un congreso se reunieron, bueno, por supuesto era un congreso ficticio, no era un congreso de verdad, se reunieron un número de participantes y se les contó una historia sobre un acto inmoral. Pues bueno, puede ser cualquier, parece que hubo 3 ejemplos, como matar a un niño o bueno, cosas así. A la salida había 2 souvenirs, es que los congresos se regalan, bueno, generalmente si es un congreso en el que has pagado una buena inscripción, se regala algo. Les dieron a elegir entre chocolate y entre toallitas sanitarias. ¿Qué pensáis que cogieron? Las toallitas, ¿por qué? Muy bien, exacto. En este caso, lo que estaban midiendo es un efecto que en psicología se llama el efecto Lady Macbeth, que no sé si os acordáis ahora de Macbeth. Esta mujer, después de haber así cometido pues, una serie de asesinatos, tendía a ver manchas de sangre en sus manos y se limpiaba compulsivamente. Entonces, de acuerdo con este efecto, existe un incremento de necesidad de limpiarnos cuando bueno, se ha dado prominencia a una idea de culpa o un mal hábito o a un sentimiento de vergüenza. Por eso, por ejemplo, pues cuando se va en todos los tipos de ritos religiosos, siempre hay un acto de limpieza física, o sea, tanto los musulmanes como los cristianos, siempre el agua está presente como un acto de pureza, ¿no? De dejar todos los pecados afuera. Muy bien. Entonces, como he dicho, está muy bien. Estudiar lingüística te ayuda a conocer todos estos valores universales. Nuestro objetivo último, nuestro proyecto es como darles a conocer todos estos principios a los publicistas para que incorporen de forma consciente, porque ahora el problema con las campañas, hemos estado entrevistándonos con nuestros compañeros,
y el problema que tienen es que realmente no saben muy bien por qué funciona, entonces pues bueno, hacen con prueba y error, ven si funciona más o menos bien en España una campaña con mucho color rojo, pues siguen por ahí, si van a China y no les gusta mucho el texto y prefieren como, yo qué sé, como más imágenes, pues continúan. Entonces nuestra idea es como crear pues eso, una especie de libro de guía con buenas prácticas para que lo puedan utilizar de forma consciente y puedan anticipar los efectos. Pero bueno, como he dicho, no todo en esta vida son valores universales, el mundo está lleno de muchas culturas, esto es precioso, pero hay que saber conocer qué peso va a tener la cultura a la hora de, pues no sé, como de darnos un problema como el Mitsubishi pajero, ¿no? Bueno. Entonces, esto os voy a contar un estudio piloto, que es, es un estudio que realicé con mi compañera Janet en Birmingham, que es el que nos dio a conseguir el proyecto que tenemos ahora lo estamos elaborando. Entonces, bueno, en este estudio lo que hicimos, bueno, pues juntamos una serie de anuncios y estudiamos pues cuántas metonimias aparecen, cuántas metáforas aparecen y luego también combinaciones muy complicadas que tampoco vienen a cuento ahora. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una metonimia, tenemos el Cañón del Colorado y dice grande, ¿no? Pues bueno, como el cañón de Colorado sabemos que es el elemento principal de Arizona, pues bueno, parece que es un elemento muy bueno para anunciar Arizona, sin tener que poner el mapa del país. Luego tenemos la metáfora, como bueno, es el ejemplo que os he puesto antes. Aquí tenéis una, bueno, no se ve muy bien, es de un antivirus. Entonces veis que está la señal del wifi, ¿no? Que esto, bueno, te ayuda a pensar en internet, todas estas cosas, pero no se ve muy bien, todo esto está formado por vallas y guardias de seguridad. Entonces, bueno, de esta manera estamos conectando el dominio de internet con el dominio de la seguridad en una manifestación, por ejemplo. Y es, pues eso, un programa que te ayuda a evitar la entrada de virus mientras estás en redes de wifi públicas. Y luego tenemos complejos metafóricos, que bueno, esto ya es otro tema, es cuando se combinan metáforas con metonimias, es muy complicado. Pero aquí, bueno, os pongo este ejemplo, tenemos, se ve bien, ¿no? Hay como dos velocímetros, se llama velocímetro, ¿no? Tenemos dos velocímetros, si lo pensáis, bueno, no sé si lo pensáis, mucha gente dice que se parecen a las pestañas, a las mujeres, ¿no? Entonces, aquí dice poder atractivo en pequeñito, entonces, bueno, aquí tendríamos una metonimia de que las pestañas nos ayuden a entender pues, o a acceder a la idea de esta mujer. Como las mujeres son atractivas, pues entonces pensamos que el coche es atractivo, ¿no? Bueno, esto también tiene un poco un toque sexista de objetivizar a una mujer, pero bueno, eso es para otro día. Entonces, veis, hay una metonimia que te conecta las pestañas con la mujer y una metáfora que te conecta a la mujer con un coche. Entonces, al final, de una manera, pues veis, muy minimalista, con blanco y negro, nos ayuda a, pues eso, estás anunciando un coche que es muy atractivo para el comprador. Entonces, en este experimento medimos 4 cosas diferentes. Medimos la carga de lenguaje figurado, que más o menos para que entendáis es la cantidad de metáfora y metonimia, que se puede, bueno, entonces esto es muy complicado, hay protocolos para esto, pero más o menos cuántas metáforas y metonimias se pueden encontrar. Si el anuncio es efectivo o no es efectivo. Si el hecho de que haya metáfora o metonimia afecta a que el anuncio se entienda antes o se tarde más en entenderlo. Y por último, cuántas interpretaciones posibles puede dar lugar, porque claro, imaginaos que tenemos muchas metáforas y resulta que ese anuncio no se entiende, pues sería bueno saber si eso influye a la hora de hacer un anuncio. Igual es mejor poner menos metáforas para que se entienda más fácil. Entonces, en este experimento seleccionamos 26 anuncios, hubo 30 participantes, 10 de Reino Unido, 10 de España, algunos yo creo que están aquí, participaron en el piloto, y 10 en China, la mitad hombres y la mitad hombres y la mitad mujeres. Bueno, programamos un experimento de tiempo de reacción, que esto es una cosa muy sencilla, básicamente exponíamos el anuncio a la gente y cuando consideraban que sabían de qué iba, presionaban un botón. Entonces se medían los milisegundos que pasaban entre que se proyectaba el anuncio y manifestaban que lo habían entendido. Luego también teníamos como una especie de escala Likert para que valoraran pues, si el anuncio era convincente o no. Y por último, entrevistas cualitativas, pues los entrevistábamos para ver qué les había parecido, qué pensaban que significaba, etc. Entonces vamos a ver más o menos qué contestaron. En el primer caso, queríamos saber si la carga de lenguaje figurado tiene algo que ver con la velocidad de comprensión. Esto, bueno, como os podéis imaginar, es muy importante, por ejemplo, pues para poner anuncios, vallas publicitarias en la carretera, es evidente que se tiene que entender rápido, porque pasamos con el coche y tenemos igual 1 segundo o 2 segundos para entenderlo. Entonces, si hay algún tipo de relación, es bueno saberlo para precisamente pues, evitar pues, no sé, las operaciones que se tarden más en entender en ese tipo de contextos. En este caso, pues no hubo ningún tipo de relación. Entonces, en este caso, está claro que no se debe, la carga de metáfora o metonimia no tiene nada que ver con que se tarde más o se tarde menos en entenderlo, se deberá a otros factores que en este caso no incluimos. La segunda pregunta que nos interesaba es saber si la presencia de metáfora o metonimia tiene que ver algo con que un anuncio se valore mejor o se perciba como más convincente. Entonces, en este caso, resulta que sí, que había, bueno, el valor P, para la gente que no esté familiarizada,
significa que es significativo. Eso bueno, es un concepto en estadística y quiere decir que no es por casualidad. Se han eliminado todas las posibilidades por las que se podría deber a casualidad, o sea que esto va a pasar sí o sí, siempre. Entonces, en este caso, pues vimos que existía una relación, pero era inversa. Es decir, cuanto más complejo, menos gustaba. La gente prefería, en general, a lo largo de las 3 nacionalidades, un anuncio simple antes que un complejo, se tendía a percibir como más convincente. A continuación, también queríamos saber si el hecho de que hubiera más metáfora metonimia daba lugar a más interpretaciones diferentes. En este caso, sí, como os podéis imaginar, claro, a más combinación de metáfora, metonimia, interpretaciones y así, pues eso, la gente empezaba a... Aparte, bueno, la tarea que teníamos era como intenta sacar las interpretaciones posibles. Entonces la gente podía continuar sacando todavía más lecturas del mismo anuncio, cuantas más metáforas hubiera disponibles para interpretar. Por último, queríamos saber si el hecho de que un anuncio se percibiera como convincente o como un anuncio que les gustaba, tenía algo que ver con la velocidad de comprensión. Entonces sí, resulta que cuando un anuncio era más convincente se comprendía antes, o cuando se comprendía antes se tendría a pensar que era más convincente. No sabemos muy bien cuál es el huevo y la gallina, pero está claro que están conectados. Ahora, bueno, explico, como os he dicho, era un anuncio contrastivo, comparábamos resultados de españoles, ingleses y chinos. Entonces, como era un estudio de tiempo de reacción, queríamos saber quién tardaba menos en comprender los anuncios. Resulta que era súper significativo, esto pasó siempre, que los españoles tendrían que percibir los anuncios o manifestar que lo interpretaban mucho antes. Esto estamos intentando buscar explicaciones y hemos, bueno, más o menos, después de consultarlo mucho, lo que pensamos es que en España tenemos, bueno, como estamos más acostumbrados a tener anuncios con carga más figurada que, por ejemplo, los ingleses y los chinos, que tienen anuncios con mensajes mucho más directos y más cortos. Entonces, quizás es una cuestión de hábito, aunque esto lo tenemos que estudiar. Otro factor interesante es como el uso subjetivo del lenguaje. Entonces, la herramienta que estamos utilizando para anotar el texto nos dio unos índices interesantes, que es la fuerza subjetiva y la subjetividad positiva. Esto quiere decir, más o menos para que se entienda, es cuántas palabras positivas usa cada nacionalidad. Entonces, esto se puede medir porque, bueno, hay como glosarios ya publicados en los que se está anotada la valencia de la palabra. La valencia es la carga positiva o la carga negativa. Por ejemplo, una palabra como amor tiene una carga +1, que es positiva. Una palabra como muerte tiene una carga negativa, -1. Luego hay palabras como coche, que tiene un valor 0 neutro. Entonces, bueno, estos son glosarios ya validados, están disponibles y, bueno, se pueden hacer estudios muy interesantes. En este caso, como podéis ver, resultó que la población española, tenía más palabras con valor +1 o -1, y en este caso, más palabras con valor +1, perdón. O sea, con palabras subjetivas, no neutras, y luego que eran más positivas, que, bueno, de una manera mucho más significativa que en el caso de los ingleses y los chinos. Justo coincidió que en el mismo año que realizamos este estudio, que fue en 2014 o 15, una cosa así, se publicó otro estudio en el que se estudió la fuerza subjetiva de muchos idiomas y en muchos tipos de discurso, no necesariamente la interpretación de anuncios. Justo coincidió que también el español tenía una carga subjetiva más positiva, que a continuación el inglés, bueno, era español, portugués, después el inglés, de acuerdo con nuestros resultados, después indonesio, francés, alemán, árabe, ruso, chino al final. Entonces, bueno, nos fue una grata sorpresa ver que nuestro estudio, o sea, era consistente con este que se publicó y que hacía referencia como a muchos textos en general. Y ahora vamos a ver las diferentes interpretaciones, ejemplos, que se me he colado. Ejemplos del uso subjetivo del lenguaje, para que veáis efectivamente que los españoles tendrían a utilizar de forma significativa más palabras positivas. En este ejemplo del anuncio de Audi, que ya, bueno, hemos visto un poco antes, los españoles tendieron a decir que eran coches amables y atractivos, quizás como una mujer, bueno, el caso de las mujeres son muy amables y atractivas en España, al parecer, comparado con los ingleses, que pues, manifestaron de forma general respuestas más secas, como es un coche que ahorra energía, porque al no tener las flechas, pues no te tienes que preocupar de que se acabe la gasolina, entonces de acuerdo con la mentalidad. Y el caso de los chinos, posibilidades limitadas, siempre de la misma forma, aludiendo a la falta de, pues eso, esta flecha que te indica el tope de velocidad. A partir de ahora, bueno, todos los resultados, todas las interpretaciones que voy a poner aquí son las que se manifestaron de forma significativa y no por casualidad, como he dicho. Entonces, bueno, cosas así. Este otro anuncio es de 7up. Bueno, como veis es un anuncio que está intentando comparar una lata de refresco con un limón, más o menos dando la idea de que pues, un refresco de 7up es igual de natural que tomar zumo de limón. Ya no es muy cierto. Bueno, en este caso los ingleses tendieron a percibir esta bebida como saludable, mucho más que los españoles y los chinos, mientras que los españoles tendieron a decir que esta bebida era más dulce. Entonces, veis, esto también, bueno, tendrá mucho que ver con el tipo de fruta que está disponible en cada país, no sé.
Este otro ejemplo es de un coche Saab, es un coche híbrido que combina, bueno, pues es un coche híbrido, más o menos viene a decir verde. Dice, cada Saab es un coche verde, las emisiones de carbono son neutrales en toda la gama Saab. Entonces, en este caso fue muy interesante, encontramos una gran diversidad de posibles interpretaciones de acuerdo con la nacionalidad. En el caso de los chinos dijeron que era un coche muy ecológico y cuando les preguntamos por qué, como he dicho, hubo, o sea, aparte de la manifestación de respuesta corta, hubo una entrevista en la que preguntábamos por qué estaban diciendo eso. Dijeron que como había muchas R's, se potenciaba esta noción de un coche ecológico. Que esto también se enlaza con esta idea, no sé si os acordáis del anuncio de Audi, como había 2 anillos, había 4 anillos, el doble que en el matrimonio era el doble de mejor. Entonces, el hecho de que hubiera más R's, lo que hacía era enfatizar esta noción de coche ecológico. En el caso de los españoles, tendrían a decir que el motor era potente porque la manera que pronunciamos la R se asemeja mucho a la manera que los motores funcionan. Ah, bueno, ya voy, sí, ya se acaba. Y luego, en el caso de los ingleses, contrastaron el valor del rojo con el verde, porque más hay estudios de esto. Hay muchos coches deportivos que son de color rojo, tienden a ser de color rojo y se perciben más rápidos. Y en cambio, bueno, es un coche, generalmente los coches deportivos consumen mucha gasolina, no son muy ecológicos. Pensaban que era una manera muy buena de combinar estas dos ideas. Ya vamos acabando. Este es un anuncio de cerveza, es una ale, es de Manchester. En este caso, lo más contrastante fue que para los chinos pensaban que esta cerveza era para gente joven, porque utilizaba esta noción del tupé, que es bastante hipster ahora, y por supuesto, ellos no tienen el contexto o el background que tenemos nosotros de toda esta música de los 50 y los 60 en China, que sin embargo es más prominente en nuestra cultura y la cultura de los ingleses. De esa forma, la gente europea tendió a pensar que esta cerveza era más para gente mayor que para gente joven. Y ya el último ejemplo que he traído hoy, tenemos esta crema, es de Nivea, es Nivea Q10, es una crema antiedad. Y entonces, bueno, lo que fue interesante, aquí también hubo una gran diversidad de opiniones. Los chinos dijeron que olía bien porque pensaban que se asemejaba a la nariz de un cerdo, más o menos. Entonces, bueno, les hizo pensar que, no sé, deben oler muy bien, deben oler mucho. Entonces, bueno, tendían a decir que era una crema que olía muy bien. Los ingleses tendían a decir que te recargaba de energía, porque le recordaba a sus enchufes o a los enchufes de los americanos. En cambio, los españoles tendrían a decir que pausaba el envejecimiento al ser antiedad, porque si veis, se asemeja mucho a las barras de pausa de cualquier tipo de reproductor de vídeo de música. También decían que era cremosa, porque bueno, al dejar la huella se veía bastante y como que permanecía. Y por último, que era de noche. Ellos, bueno, no sé si lo habéis visto, pero tampoco es aleatoria la disposición. Tenemos un círculo blanco en un fondo azul oscuro. ¿A qué se parece? A la luna llena en la noche, sí. Entonces, en este caso es una crema antiedad nocturna, o sea que fenomenal. Y ya por último, los ingleses y los españoles tendrían a percibir que los anillos no estaban unidos y bueno, todo este toque irónico del anuncio que es mejor tener un Audi que estar casado, porque aparte que tienes los anillos unidos tienes más. En cambio los chinos aquí se volvieron locos porque no entendían muy bien por qué es mejor estar enamorado que estar casado. Y esta me acuerdo, cuando hice yo las entrevistas, no entendían muy bien y dicen, no debería, esto hay un error, tenía que ser al revés, porque primero estás enamorado y luego te casas, ese es el orden natural de las cosas. Entonces, bueno, en este caso, no sé, esta anuncio no hubiera funcionado muy bien allí. Así que, bueno, os quiero dar las gracias por toda vuestra atención y participación. Y si no os importa, os voy a pasar... bueno, como he dicho, nos interesa vuestra opinión, queremos mejorar, porque estamos ahora haciendo un montón de actividades de divulgación y queremos mejorar. Así que, por favor, os voy a pasar unas tarjetas y si sois tan amables de ponerme, pues eso, qué os ha parecido o qué habéis aprendido que no sabíais, os lo agradecería muchísimo. Así que muchas gracias.